Hola, muy buenos días. Dios les bendiga a cada uno de ustedes que nos están, que estamos transmitiendo, que nos están mirando por las redes sociales. Es una gran bendición el poder estar nuevamente con cada uno de ustedes, que nos abran las puertas de su casa para poder entrar, para poder meditar un poco de lo que viene en la palabra de Dios. Sabemos que de Dios obtenemos grandes bendiciones, siempre y cuando podamos ser siempre obedientes a Dios. Sabemos que también el estar en obediencia a Dios, el poder escuchar su palabra, el poderla llevar a cabo, es de gran bendición para cada uno de nosotros, para nuestros hogares, para nuestra familia, para cada uno de nosotros es de gran bendición. Y bueno, pues nosotros damos gracias a Dios por la vida de nuestros pastores, Eduardo y Abigail Espejel, que son unas personas, unos padres espirituales en los cuales en ellos nos hemos alimentado constantemente de la palabra y sabemos que son unas personas dirigidas por el Espíritu Santo. Y bueno, el día de hoy, mi tema de hoy le puse la envidia, un gran mal. ¿Qué tanto ha escarnecido la envidia en cada familia? Hoy en la actualidad no, sino desde hace muchos y miles de años atrás, ya la envidia era algo cotidiano en cada casa. Y pues lo vemos simplemente en la actualidad en las familias, entre hermanos, ¿verdad? Entre hermanos en los cuales se están peleando por una herencia, se están peleando por lo que posee los demás y por qué ellos no, se están peleando por pertenencias que en un tiempo se acabarán, porque nada es eterno. Lo único que es eterno es la vida que Dios nos puede dar a través de nuestro Señor Jesucristo. Y también se pelean por posiciones materiales que no nos llevan a nada, por posesiones que realmente nos llevan a la destrucción, al estar peleados constantemente con la familia. Y bueno, en este día yo quise ver y meterme a lo que es la palabra de Dios para poder ver algo muy especial que yo pude encontrar en la palabra. A través de la envidia, cuando uno tiene envidia y empieza uno a estarla alimentando, viene destrucción a nuestro corazón, a nuestro alma, a nuestro espíritu, y de tal manera que no tenemos paz en ningún momento. Y bueno, pues voy a comenzar en esta mañana con esta oración pidiéndole al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo que nos guíe el Espíritu Santo para poder dar este tema, y que esto que vamos a hablar y que vamos a meditar ahorita en la palabra, pues que sea de gran bendición para cada uno de nosotros. Amado Dios, Padre Celestial, te damos la gloria y la honra a ti, mi Dios amado, porque tú eres bueno, porque para siempre es tu misericordia. Gracias, Padre amado, por estar en este tiempo, Señor mi Dios, con nosotros, porque tú no nos has dejado de tu mano, porque siempre has estado allí, Señor, en aquellos momentos, Señor, aun cuando no los entendemos, Señor, tú estás ahí, porque cada circunstancia por la que podamos pasar, Señor mi Dios, tiene un propósito tuyo. Padre amado, te pedimos en el nombre de Jesús que sea la presencia de tu Espíritu Santo que pueda, Señor mi Dios, usar mis labios, Padre eterno, Señor, todo lo que he meditado en tu palabra, que podamos llevarlo, Señor, a cada casa, Señor, y que tú puedas dar el crecimiento en el nombre de Jesús. Pedimos, Padre eterno, en el nombre de Jesús, que sea tu Espíritu Santo el que nos llene de paz, de gozo, mi Dios amado, y que podamos ver, Señor, esas cosas que no son como si fueran, Padre eterno. En el nombre de Jesús, Señor, te lo pedimos. Amén y amén. Y bueno, como yo les comentaba, amada iglesia, como yo les venía comentando, de verdad que la envidia es un gran mal para todo lugar. Donde quiera que nosotros querramos a lo mejor cambiar, que la envidia es un gran mal, no vamos a poder.
Y mire, pude yo encontrar aquí en la palabra el significado que tiene la palabra, que significa la palabra envidia. Dice, la envidia es el deseo de obtener algo que posee otra persona y que uno carece. Se trata, por lo tanto, del pensar, de la tristeza o del malestar por el bien ajeno. O sea, la gente se enoja porque dicen, ellos ¿por qué tienen? Y yo ¿por qué no? Si yo trabajo más, ¿verdad? Dice, en este sentido la envidia es el resentimiento. Entonces, nosotros vemos que aquí la persona que no quiere mejorar su posición, desea que a la otra persona le vaya mal. Y como les digo, empiezan a contar, ay, pero ¿por qué le va bien si no trabaja? ¿Por qué le va bien si yo voy a la iglesia y yo pido y pido y pido y a mí no? Y que él se porta mal y anda malos caminos, le va bien. Pero vemos aquí que la envidia no es de Dios. La envidia no es de Dios, la envidia es el fruto de la carne. No se puede andar en la carne porque el que anda en la carne no agrada a Dios. Y eso lo podemos ver, no agrada a Dios. ¿Por qué? Porque Dios no quiere que andemos en la carne. Dios quiere que andemos en el Espíritu, ¿verdad? Y mire, en Romanos 13 dice, andemos como de día, honestamente, no en glotonerías, en borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidias. El 14 dice, sino vestíos del Señor Jesucristo y no, ¿qué dice? Y no proveáis para los deseos de la carne. No proveáis para los deseos de la carne. Eso es lo que tenemos que hacer. Vestíos del Señor Jesucristo. La envidia, qué gran mal acarrea cuando nosotros empezamos a dejar crecer esa envidia en nuestro corazón. Incluso dentro de las familias, como yo les decía, podía haber. Si los padres tratan a un hijo mejor, también hay envidias. Y vamos a ver en la Biblia que también había envidias en una familia. Y este capítulo viene en Génesis 37, del 1 al 11, y dice su palabra que José era el último de los hijos de Jacob. Pero sus hermanos le tenían mucha envidia, tenían celos de él. ¿Saben por qué? Porque era el hijo preferido de Jacob. Tanto era así que dicen que su padre Jacob le mandó a hacer una bonita túnica rayada de diferentes colores. Pero ¿por qué Jacob lo había visto así? ¿Por qué amaba a José? Porque era el hijo de su vejez. El primer hijo que había tenido con su amada esposa, Raquel. Según la Biblia, cuando los hermanos de José le contó a su familia que él había tenido un sueño y que ellos, incluido su padre, se inclinaban a él, ellos se enfurecieron y dijeron, ¿cómo? Se llenaron de envidia, se llenaron de celos, se pusieron celosos al oír a José. Bueno, hasta Jacob lo reprendió porque él había comentado esto, pero dice que aún Jacob meditaba en lo que José le había comentado, en lo que José le había dicho. Miren, nada más vamos a leer Génesis 37, 11. Y sus hermanos le tenían envidia, mas su padre meditaba en esto, como yo les decía. ¿Qué fue que acumularon en su corazón los hermanos de José? Un corazón envidioso. Envidia. ¿Y la envidia qué trae? La envidia trae celos, trae rencor, trae tirria, resentimiento, disgusto y muchas cosas más. Tenía envidia. Y entonces ahí fue donde ellos maquinaron qué iban a hacer con él, querían deshacerse de él. Y así pasa en la actualidad. Muchas veces no llegan al suicidio físicamente, pero espiritualmente sí. Espiritualmente empiezan a acabar con las personas. Y no solo eso, sino también, ¿qué pasa? Acaban con su interior. ¿Por qué? Porque dice
En el Proverbios 14:30 dice, la envidia pudre nuestros huesos. Y dice la palabra del Señor, el corazón apacible es vida de la carne, mas la envidia es carcoma de los huesos. Un corazón apacible es de naturaleza dulce, ¿verdad? Porque siempre está apacible, es agradable, es suave, que si me dicen una palabra áspera, grosera, nosotros vamos a contestar amablemente, ¿verdad? Todo lo vamos a ver con tranquilidad, vamos a estar serenos, sin llegar a enfurecernos. Eso es lo que es un corazón apacible. El corazón apacible que da vida a la carne es la consecuencia de la íntima relación que nosotros podemos tener con el Señor. Si nosotros vamos delante de la presencia de Dios constantemente, pidiéndole a Dios que nos ayude, ¿verdad? ¿Cuántas veces nos hemos levantado, oramos y le decimos, Señor, líbranos de todo pecado, líbranos de fallarte, líbranos de que ofendamos, ¿verdad?, a la demás gente? Porque dice la palabra que amaremos a nuestro prójimo como a nosotros mismos. ¿Qué debemos de hacer? Pues tratar a la gente como queremos ser tratados. Entonces, el corazón envidioso nos va a traer muchas consecuencias. Pero un corazón que está relacionado con nuestro Señor Jesucristo va a tener paz, va a tener gozo, va a tener tranquilidad en todas las áreas de nuestra vida. ¿Y cómo podemos obtener eso? Pues acercarnos y buscar la presencia de Dios. Recordemos que Jesucristo es el único que puede ayudarnos, es el que está intercediendo por cada uno de nosotros. ¿Para qué? Para que podamos llegar al Padre, ¿verdad? Jesucristo es la pieza clave en la relación que el hombre mantiene con Dios. Sin Jesús es imposible que el hombre pueda mantener una relación con Dios y con la humanidad y con el prójimo. Porque Jesús es el puente, porque con su sangre que vertió por amor a nosotros, por amor a mí, por amor a usted, nos da un corazón apacible, un corazón lleno de virtudes, un corazón lleno de amor, un corazón en el cual nosotros podemos demostrar aún a nuestros adversarios cómo el Señor nos vuelve otras personas, dando nuestro testimonio constantemente. Pero miren, déjenme les digo que la cara opuesta de un corazón apacible es el corazón envidioso, es el que carcome nuestros huesos. ¿Cuántas veces usted se ha enojado? Y yo le puedo decir al día de hoy que pues soy humana, ¿no? Pero hace muchos años, o a lo mejor pocos, yo sentía que cuando yo me enojaba, sentía que algo me corría caliente en mis brazos, en mi cuerpo, ¿verdad? Pero ese era el coraje, ¿no? Y la envidia trae coraje, recelo, rencor y muchas cosas. Pero, ¿y qué pasa al final? Pues carcome nuestros huesos, ¿verdad? El corazón envidioso pertenece a las personas que están enemistadas con Dios, porque cuestionan a Dios en todo lugar, por todo. Porque yo no tengo esto y porque yo sí, porque si yo esto, porque si yo trabajo, porque ellos viven mejor que yo, porque esa mujer pudo tener un hijo y yo no. Y estamos cuestionando todo el tiempo, ¿verdad? Pero vemos que la envidia es un gran mal para cada uno de nosotros. Y vemos aquí, mire, Jesús fue también entregado por causa de la envidia, por causa de ella. Y vemos en Mateo 27:1, dice la palabra del Señor, venida la mañana, todos los principales sacerdotes y ancianos del pueblo entraron en consejo contra Jesús para entregarle a muerte. Y en Mateo 27:18 dice, porque sabía
que por envidia le habían entregado. Fíjese que Jesús sabía que por envidia le habían entregado, ¿verdad? Pilato estaba convencido de la inocencia de Jesús, sí, y de la malicia y envidia de los acusadores. Pilato, aquí vemos que él estaba enterado, pero también Pilato no tuvo la valentía de usar su propia autoridad como era su deber para poder soltar a Jesús, sino que le dejó a la elección del pueblo, porque preguntó: ¿a quién quieren? ¿A Barrabás o a Jesús? ¿Verdad? Y el pueblo dijo: a Barrabás, ¿verdad? Pero Pilato así esperaba satisfacer tanto su conciencia como al pueblo. Pero tales tácticas o artimañas son propias de quienes procuran agradar a los hombres más que a Dios, porque eso fue lo que pasó. Pilato quiso agradar más a los hombres que a Dios, ¿verdad? La razón por que Pilato se tomó tanto trabajo para soltar a Jesús es porque sabía que por envidia lo habían entregado. Por eso es que luego va y se lava las manos, ¿verdad? Para estar limpio, ¿verdad? No era la culpabilidad de Jesús, sino precisamente la bondad apacible que Jesús tenía, lo que le provocaba a todo el pueblo esa envidia. ¿Por qué le tenían envidia? Porque ellos estaban enojados, los sacerdotes, ¿verdad? Dice que se juntaban en las sinagogas cada sábado y meditaban, ¿verdad? En todo eso, en los días de reposo. ¿Por qué ellos tenían envidia? Porque no podía ser ocultado todas las voces que gritaban Hosana, Hosana, cuando se referían al recibimiento de Jesús cuando él entraba a Jerusalén. Ellos estaban enojados. Ellos estaban totalmente enojados y se llenaron de envidia cada uno de ellos. Hermanos, tengan cuidado de la envidia de los incrédulos. Tengan cuidado. Con ellos dice la palabra que ni nos juntemos. Sí, hay que darles las buenas nuevas de salvación. Pero no nos juntemos para hacer el mal. Que no llegue la hermanita o a lo mejor la vecina y que le cuente cosas de la otra vecina y que prestemos oídos. Y que lo peor que sea, que le digamos y que hasta no, sí, hazle y esto y lo otro. Porque entonces, ¿qué estamos haciendo? Nos estamos haciendo uno con ellos. Entonces tengamos cuidado de tener envidia de los incrédulos. Ay, que porque el vecino se compró un carro nuevo, ahora yo me voy a comprar otro nuevo y voy y pido fiado o pido ahora como en el crédito, ¿no? Ah, no, que ahora van a cualquier lugar y les ofrecen un crédito, pero no se dan cuenta que el que es deudor es esclavo del que le prestó. Y aún no comentan el error de poner los ojos donde no hay que ponerlos para conseguir lo que otros tienen. ¿Cuántas personas se encuentran desesperadas y a lo mejor ven que algún amigo, algún vecino, algún conocido está en malos pasos y obtiene dinero? ¿Y qué pasa? ¿Qué llega a pasar? Ay, pues me voy a juntar con él para que me invite a trabajar con él, cuando está haciendo cosas inadecuadas. Mediten todo esto. No corra a hacer el mal, porque recuerde que la envidia lleva a la amargura. Aún ni todo lo que tengamos, ni todo el dinero que tengamos, si no está puesto en las manos de Dios, no nos va a servir. Y vamos a ir al Salmo 73. Vamos a leer del 73, del Salmo 73, del 1 al 28. Y de verdad, en este salmo se llama el Salmo de Asaf.
Asaf era el músico del rey David. Y aquí lo vamos a ver en este salmo, cómo este salmo nos refiere a grande tentación que sufrió el salmista al ver la prosperidad de los demás, de los impíos, de la gente que no quería al Señor, que decía a lo mejor, ¿dónde está tu Dios, no? Y mire, este salmo comienza con un consagrado y principal dando gracias, o sea, algo muy hermoso, dando gracias a Dios, por el cual cuando el músico Asaf da gracias a Dios, es por lo cual él reconoce al Señor en un principio, pero más adelantito pues nos damos cuenta que tiene envidia de la prosperidad de los impíos. Y dice la palabra del Señor, ciertamente es bueno Dios para con Israel, para con los limpios de corazón. El poner la vista donde no hay que ponerla nos trae a la amargura, nos trae a la enfermedad. Dios permite de alguna manera ver el sufrimiento, ¿verdad? ¿Para qué? Para llevarnos a otros lugares. A lo mejor Dios permite que podamos atravesar por un momento difícil, pero Dios con todo eso, Él nos va a sacar. Y a veces nos preguntamos, ¿por qué Dios permite vivir el sufrimiento si me dice que me ama? ¿Por qué los que no aman al Señor, al contrario, se burlan de Él y se burlan de sus hijos? ¿Por qué todo les sale bien? Eso es lo que a veces nosotros nos cuestionamos. ¿Por qué todo les sale bien? El error aquí es que ponemos los ojos en los demás. Ponemos los ojos en todo lo material. Ponemos los ojos en las conclusiones que nosotros damos en nuestra manera de pensar. Porque a lo mejor hemos dejado de orar. Porque a lo mejor hemos dejado de estar en comunión con Dios. Porque no es cierto que a toda esa gente le vaya bien si no está en la presencia de Dios. Si no está en un orden de Dios, no le va a ir bien. A toda esa gente podrán tener lujos, podrán tener millones y millones. ¿Cuánta gente tiene tantos millones que aún les llega una enfermedad terminal y ni aún así pueden salvar sus vidas? Ni siquiera los más ricos, ni siquiera los más famosos les sale todo bien. No hay paz en sus vidas, no hay nada que puedan encontrar paz ellos. Esto es porque ellos ponen las cosas en lo material. Ellos ponen las cosas en todo, en que el dinero. Y el dinero, dice que la raíz de los males es amor al dinero. La envidia también vemos que te lleva a ver las apariencias, pero no a apreciar la realidad profunda de las cosas. Eso es porque no aprecias lo que tú tienes. Por eso la envidia no te deja ver más allá de lo que Dios ya te ha bendecido. La envidia no nos deja magnificar el sufrimiento que tiene la gente cuando ama el dinero. Tampoco nos ayuda ni nos hace ver la magnificencia del bienestar de otros, de los demás. Porque como les decía, decimos, ¿por qué él sí y por qué nosotros no? ¿Por qué a él le va bien y por qué a mí no? ¿Por qué si yo estoy en comunión o voy a la iglesia? ¿O por qué y cuestionamos y nuestro corazón se va llenando de rencor, de celos, de coraje y de todas esas cosas? Pero es verdad que el Señor permite un sufrimiento por el cual encontrarás una explicación. Y eso lo podemos ver en el libro de Job. Si nosotros empezamos a ver el libro de Job, nos daremos cuenta cómo Dios permite en su vida un error muy grande de desgracia.
que le dificultaba ver la bondad de Dios. No, Job fue fiel al Señor, Job fue fiel a nuestro Dios. Dios permitió todo lo que le sucedió a Job porque había un propósito más adelante. Y Job dice en Job 42:5 dice, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. El 6 dice, por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y cenizas. Lo que uno no ve rechaza lo que hay. Por eso nosotros tenemos que creer las cosas que no se ven como si fueran. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer constantemente. Vamos a ver el corazón de Asaf. Por haber puesto la vista en donde no debía, por haber puesto la vista en los impíos, por haber puesto la vista en la gente incrédula, en la gente que no tenía a Dios, que estaba, que no estaba reconciliada con Dios. Y vamos, como yo les había leído antes, Salmo 73:1, vamos a leer nuevamente. Ciertamente bueno es Dios para con Israel, para con los limpios de corazón. Antes de que tu fe se tambalee, medita en esto. Mira, volvamos. Dios es bueno y maravilloso. Dios es grande. Y Él va a hacer que tú veas todas las provisiones que tienes delante de Dios. Este versículo está fundado correctamente en nuestras vidas. Dios te ama. Dios es bueno para con Israel. ¿Y quién es Israel? No todos los que descienden de Israel son israelitas, como lo habíamos visto y lo hemos visto en la palabra de Dios. Ni por ser descendientes de Abraham son israelitas, sino en Isaac, que serían llamadas las descendencias. Dice la palabra Israel, significa el que lucha con Dios y vence. Eso es lo que dice. Dice, ¿cómo podemos ver usted y yo? Dígame, pues obedeciendo a Dios. ¿Qué tipo de corazón es el que obedece al Señor? Los limpios de corazón son los que obedecen al Señor. Ya sabemos que todo lo que significa un limpio de corazón es una persona de una sola pieza, es una pieza completa, ¿verdad? No está fracturada por rencores, por odios, por borracheras, por lascivias, no, es una pieza completa, porque ha sido un corazón, ha sido lavado por la palabra, al leer y meditar la palabra de Dios, con una sola fidelidad. Por eso nosotros tenemos que ser fieles, buscar a nuestro Dios constantemente, pedirle que nos libre de todo mal, pedirle que Él sea el que nos lleve y nos tome de la mano, y más adelante lo vamos a ver. Un corazón que solo busca a Dios, no solo busca a Dios por lo que pueda conseguir, porque hay gente que realmente dice, ay, ahorita que me va bien, ay, qué bueno, busco, pero cuando tengo una prueba, ya no. Ay, es que no sé por qué está pasando, pero entonces, eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Como yo les decía, ¿qué tipo de corazón busca Dios? Los limpios de corazón. Como les decía, no tenemos que buscar a Dios por lo que podamos conseguir. Sí, Dios nos prospera y nos da abundantes riquezas. Dice un salmo, dice, pídeme y yo te daré por herencia las naciones y como posesión tuyo los confines de la tierra, ¿verdad? Porque fíjese que las personas que buscan a Dios por las cosas que puede conseguir en Dios, simplemente hay gente que llega a la iglesia y piensa que en la iglesia tenemos que suplirles todas las necesidades, ¿verdad? Que económicas. Podemos ayudar, sí, la palabra de Dios dice que ayudemos a las viudas, al huérfano, al necesitado. Pero quien busca a Dios por lo que pueda conseguir,
nos hemos dado cuenta que al no conseguirlo, se va de la iglesia y se va enojado. Por eso es que muchas de las veces los problemas se presentan en la vida. Pero nosotros que somos más que vencedores en Cristo Jesús, por medio de aquel que nos amó, tenemos una victoria obtenida en el Señor. Tenemos una victoria grande y maravillosa. De verdad, cuántas gracias le doy a Dios por haberme permitido ver todo lo que he tenido. Y no voy a pensar en lo que he pedido o en lo que necesito y no ha llegado, sino que me voy a gozar en lo que ya tengo, en lo que Dios me ha dado. Eso es en lo que yo me voy a gozar, eso es en lo que yo voy a emprender. Porque antes de que nosotros le pidiéramos o le pidamos, Él ya sabe cuál es nuestra necesidad. Y con amor eterno Él nos ha amado y nos va a dar abundantemente y sin reproche. Cristo es el que nos amó. Cristo es aquel que por medio de Él somos Israel. Cristo es aquel que obedeció al Padre. Por lo tanto, nosotros tenemos que obedecer, al igual que Isaac obedeció a su padre. Dice que cargó sobre sí la leña sobre la cual había de ser sacrificado. Él obedeció, él también fue obediente. Y Cristo también fue obediente. Cristo cargó sobre sí la cruz sobre la cual sería inmolado. Nosotros debemos de ser obedientes a la palabra de Dios. Si el Señor te dijo, si el Señor te ha dado tantas promesas en su palabra, créelas, medita en ellas. Vemos que en Isaac vemos un tipo de Cristo. En Isaac hay un tipo de obediencia en la cual por eso su casa fue bendecida. Por eso cuando tú te rindas a Dios y a su señorío, podrás palpar las verdaderas bendiciones de nuestro Dios, podrás sentirlas. Cuando estés bajo el pacto y el propósito de la promesa de ser descendencia de Él por su sangre, veremos cielos abiertos. Somos israelitas. ¿Por qué somos israelitas? Porque obedecemos al Señor, porque nos hemos rendido a su señorío de Cristo. Y dice la palabra, en Isaac te será llamada descendencia. Y vamos a ir al capítulo 73 de Job, que estamos viendo, del 2 al 11. Pero ahorita vamos a leer 73, 2 y 3. Dice, en cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies, pero poco resbalaron mis pasos, porque tuve envidia de los arrogantes viendo la prosperidad de los impíos. Aquí vemos que Asa, como yo les decía, tuvo envidia de los impíos. No podemos nosotros poner la vista viendo las cosas y diciendo yo quiero de eso. O porque, pero ¿por qué le voy a trabajar bien al patrón si el patrón se está llenando las bolsas de dinero y a mí me falta? No podemos hacerlo. Recordemos que tenemos que hacer las cosas como para el Señor. Pero recordemos que todas las cosas que hagamos es como para el Señor. No podemos estar quejándonos por todo el tiempo, no podemos estar todo el tiempo quejándonos. Y más adelante vamos a leer, vamos a leer del 3 hasta el 14. Porque tuve envidia de los arrogantes viendo la prosperidad de los impíos, porque no tienen congojas por su muerte, pues su vigor está entero, no pasan trabajos como los otros mortales, ni son azotados como los demás hombres. Por tanto, la soberbia los corona, se cubren de vestidos de violencia, los ojos se les saltan de gordura, logran con creces los antojos del corazón, se mofan y hablan de maldad
de hacer violencia, hablan con altanería, ponen su boca contra el cielo y su lengua pasea la tierra. Por eso Dios hará volver a su pueblo aquí, y aguas en abundancia serán extraídas para ellos. Y dices, ¿cómo sabe Dios? ¿Y hay consentimiento en el Altísimo? He aquí, estos impíos sin turbados del mundo alcanzaron riquezas. Verdaderamente en vano he limpiado mi corazón y lavado mis manos en inocencia. Aquí vemos que Asaf, pues, se desanimó tanto, ¿verdad? Se desanimó tanto porque quizá habrá dicho, bueno, pero si yo estoy constantemente en comunión con el Señor, ¿por qué a ellos les va mejor? ¿Por qué? Y dice aquí el 13, dice, verdaderamente en vano he limpiado mi corazón y lavado mis manos en inocencia. El 14, pues he sido azotado todo el día y castigado todas las mañanas. Él estaba, de alguna manera, él estaba aquí viendo las cosas diferentes. Vino la tentación a él. Quizá a lo mejor él pudo haber deseado todo lo que tenían. Y quizá a lo mejor tú estés deseando todo lo que tienen allá afuera. Pero no corras tras de ellos. No llenes tu corazón de envidia. Recuerda que los malvados nunca van a progresar. Aquí vemos que Asaf decía, ellos son sanos, no les preocupa nada, no tienen ningún problema, no les falta nada. Pero ¿por qué si ellos están llenos de maldad? Si hablan mal de la gente, si son arrogantes, si son orgullosos, ¿por qué? Y eso es lo que a veces nosotros decimos, ¿por qué a ellos les va bien y por qué a nosotros no? Pero vemos que Asaf había puesto los ojos naturales en las cosas de la carne. ¿Alguna vez usted ha pensado así? ¿Verdaderamente en vano he limpiado mi corazón y lavado mis manos en inocencia? ¿De nada me sirvió hacer el bien y evitar malos pensamientos? ¿Alguna vez usted pensó así? Como yo le comentaba, la envidia va a carcomer sus huesos, su corazón. Pero sobre toda cosa guardada, guarde su corazón, porque de él mana la vida. Es hora que te levantes, iglesia. Es hora que empieces a declarar todas las cosas que no son como si fueran. A decir, yo sé que yo tengo un propósito. Yo sé que Dios me va a dar todo lo que le pida. No pongas la vista donde no debes de ponerla. Ponlas en el Dios altísimo, en el Dios verdadero, en el que te sustenta, en el que te guarda, en el que te da tu alimento, tu provisión, porque no te ha dejado sin vestido, sin calzado y sin alimento. Pon en esas cosas debes de poner todo. Debes de ser fiel a lo que el Señor te ha mandado hacer. Y vamos a leer Salmo 73 del 15 al 20. Como ya dice, si dijera yo, hablaré como ellos, he aquí la generación de tus hijos engañaría. Cuando pensé para saber esto, fui duro trabajo para mí. Hasta que entrando en el santuario de Dios comprendí el fin de ellos. Ciertamente los has puesto en deslizaderos, en asolamientos los harás caer. Como han sido asolados de repente, se consumieron de terrores. Fíjese que el Señor aquí el Señor Asaf, aquí él se da cuenta lo difícil
que él propio, con la vista, donde había puesto su vista en otro lado, él se había dado cuenta que estaba haciéndose un gran mal, y se direccionó mal, y vino la tentación, pero él se arrepintió de lo que él había sentido, puso las manos al Señor, él volvió a poner las manos al Señor, él volvió a ver la provisión del Señor y miró el camino ancho, cuando estaba pensando en que quería lo de los impíos, pero se le olvidó que había un camino estrecho, un camino que al final te llevaría a la salvación, un camino que al final te lleva a una vida eterna, a una vida llena de abundantes riquezas, una vida donde gozarás cerca del Señor, donde estaremos ahí cantándole, alabándole y diciéndole hosana al Rey de las alturas. Una vida en el Señor te llena de favores y misericordias, una vida en el Señor. Él es el que te lleva, el que te protege, el que te da fortaleza, Él es tu refugio, Él es el que te da nuevas fuerzas cuando tú ya no sientes ningunas. Es el camino, la verdad y la vida. Es el camino el cual yo te invito a que constantemente tú sigas al Señor. Y Salmos 73, 21, 28 dice: si se llenó de amargura mi alma y en mi corazón sentía punzadas, tan torpe era yo que no entendía, era como una bestia delante de ti. Con todo, yo siempre estuve contigo. Me tomaste de la mano derecha y me has guiado según tu consejo, y después me recibirás en gloria. Y aquí tengo yo en los cielos sino a ti, y fuera de ti nada deseo en la tierra. Mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. Porque aquí los que se alejan de ti perecerán. Tú destruirás a todo aquel que de ti se aparta, pero en cuanto a mí, el acercarme a Dios es el bien. He puesto en Jehová el Señor mi esperanza para contar todas tus obras, ¿verdad? Nosotros nos damos cuenta que Asaf se arrepintió. Que Asaf estuvo lleno de amargura, se afligió por envidia, se arrepintió porque vio su condición, se dio cuenta que a pesar de todo Dios le había tomado de la mano y que Dios siempre estuvo con él. Se dio cuenta que fuera de Dios no hay nada. No hay nada, porque Él es su refugio, porque Él es su fortaleza, porque Él es su pronto auxilio, porque Él es su protección. Sin Él, sin Dios, nada podemos hacer. No sé qué esté pensando en esta hora, pero déjeme decirle que Dios nunca le ha dejado. Siempre ha estado allí. Siempre ha estado ahí en los momentos difíciles de la vida que usted ha pasado. El Señor ha estado allí. El Señor le invita a que usted vuelva. Que si tuvo alguna tentación, que si puso su mirada en otras personas, en otras cosas materiales, que ya no las ponga. Que ahora su mirada sea en el Dios omnipotente, en el Dios todopoderoso, en el Dios que restaura, en el Dios que fortalece, en el Dios que enjugará, dice que Él enjugará cada lágrima de nuestros ojos. Él le llevará a tener a usted un corazón íntegro, un corazón completo, un corazón de una sola pieza, un corazón apacible y bondadoso. Recuerde, dice la palabra del Señor en Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y así, hermanos, yo me despido. Que la gracia del Señor esté con cada uno de ustedes. Y que esto que medité y que meditamos juntos, usted pueda llevárselo en su corazón. Que todas las cosas que nos pasan a los que amamos al Señor nos ayudan a bien. Dios les bendiga, amada iglesia.
Hay poder en Jesús en México. Les da un cordial abrazo. Bendiciones.